hablar de cine, de imágenes. Qué delicia, Alexandra. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es delicioso hablar del mundo audiovisual. Exacto, y no necesariamente cine como producción argumental, sino simplemente documentales, ¿no? Imágenes sueltas a veces de lo que era nuestra vida nacional. Noticieros, por ejemplo. ¿Cafecito? Sí, cafecito. ¿Cierto? No, está rico. Le tengo azuquita si quiere. No, sin bueno, azuquita. sí. Bueno, entonces, noticieros, por ejemplo, decía noticieros, por ejemplo. Los noticieros son un material muy solicitado. Sí. Por los usuarios de la Fundación, sí. Investigadores, canales de televisión, documentalistas, porque los noticieros de alguna manera no solamente reflejan los acontecimientos más importantes de una época, sino también la forma en que se daba lectura a esos acontecimientos. Nosotros, quienes somos comunicadores, sabemos que nunca la verdad sale tal cual es, siempre hay una mirada de esa realidad. Entonces es súper interesante poder ver a través del cine y a través, por supuesto, de todo el material noticioso, cómo era Bogotá hace 50 años, por ejemplo, o cómo era el concepto de la estética urbana y de la estética femenina hace 40 años o 50 años. Es una cosa muy, muy interesante y desde la Fundación ahora estamos haciendo un gran esfuerzo por socializar ese patrimonio a través de múltiples actividades que permitan que el ciudadano, el bogotano, en el caso de Bogotá, pueda verse reflejado en esa memoria audiovisual del país, y así lo estamos haciendo en otros sitios de Colombia con un resultado extraordinario, porque cuando la gente ve la memoria audiovisual de su pueblo, de su ciudad hace 50 años, llega a unos niveles de emoción insospechados. Es claro. Muy, muy lindo. Aquí nos trajeron un pedacito, estamos viendo algo de las ferias y veíamos de los reinados incluso de Cartagena en Colombia. En Despierta Bogotá hemos tenido una sección que incluso en los próximos días vamos a arreciar con esas imágenes del Bogotá retro, más o menos, y nos ha ido muy bien. Realmente esa nostalgia le mueve a la gente todos los sentimientos y le gusta. ¿Dónde vamos a poder encontrar este tipo de exposiciones que usted estaba mencionando? ¿Cómo podemos estar atentos a ese calendario para no perdernos estas imágenes quienes estamos en Bogotá? Bueno, este año vamos a iniciar con un proyecto que hemos venido afianzando en estos últimos 2 años, que a mí personalmente me llena de mucha satisfacción, que es Memoria Activa. Memoria Activa lo que hace es convertir la sede de la Fundación Patrimonio Fílmico al aire libre en un teatro de cine. Una pantalla gigante, palomitas de maíz, su asiento, obviamente hay que ir abrigadito porque en Bogotá a las 7 de la noche hace frío, el clima el año pasado nos jugó unas malas pasadas y nos tocó entrarnos a un auditorio, pero siempre es lindo el cine bajo las estrellas. Entonces lo que hacemos es un calendario en donde películas que la Fundación Patrimonio Fílmico ha restaurado se exhiben. Pero no solamente se exhiben, sino que se invita a un productor, al director de la película, a uno de los actores, obviamente si están vivos, porque hay algunas del periodo silente que pueden ser de 1930, y hacemos como una discusión breve, no muy larga, pero unos 15 minutos contextualizando por qué fue importante esa película en su momento. El año pasado, por ejemplo, vimos El embajador de la India, que es un ícono del cine colombiano. Ahora que vi Neiva me acordé porque el caso real sucedió en Neiva, y tuvimos la oportunidad de contar con el protagonista, con Hugo Gómez, quien nos contó un poco alrededor de lo que fue y de cómo fue, y es súper bonito porque además ellos mismos, los actores y los directores, se emocionan al ver el material restaurado. Cuando uno ve una película restaurada es como si fuera una película nueva. Es decir, uno ¿por qué se da cuenta? Se da cuenta por la moda, por los peinados, claro, por la misma puesta en escena que era diferente, pero si no, la película es técnicamente como esto perfecta. Que estamos viendo, evidentemente ahí hay un proceso, ahí está, hay un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque la primera vez limpia, se le ha cuadrado los brillos, los contrastes, colorización, los colores blanco y negro, sí, efectivamente, sí, se han cuadrado, claro, los tonos, los contrastes, y se puede dar una película que además tiene un sonido más limpio, claro, ¿sí?
Claro, el año pasado, ¿Esos por procesos ejemplo, dónde se hacen? el año pasado, por ejemplo, creo que todos aquí, no sé si ustedes la vieron, pero yo sí soy una seguidora de Víctor Gaviria, me gusta mucho su cine. Sí. El año pasado restauramos Rodrigo D. Sí. Y Rodrigo D, como otras películas colombianas de esa época, eran películas que tenían como problemas de sonido. Sí. A veces no era fácil Sí, de entender. acuerdo. Era un grave problema del cine nacional. Era un grave problema del cine nacional. Bueno, pues la película ya restaurada y digitalizada se entiende perfecto. Yo le tomaba el pelo a Víctor y le dije, mire, los diálogos ahora sí se entiende absolutamente todo. Ajá. Y esos procesos en el país no se hace una parte, hay Sí. una captura de las imágenes que se hace en México, o a veces las hacemos con Portugal, se han hecho en Estados Unidos, es decir, en Colombia el mercado, aquí hubo una máquina de captura, pero no dio el mercado para eso. ¿Máquina de captura? Sí, ¿Se llama así? Sí, una Ajá. capturadora, digamos, de Se imágenes. toma la película. Sí, cuadro a cuadro, hay una captura y luego se pasa Son eso. procesos muy costosos, supongo. Son procesos muy costosos, alrededor de una película digitalizar una película puede costar más de 100 millones de pesos. Directora, y Una no sola. solamente las películas, sino las imágenes también de las que nos estaba hablando ahorita, por ejemplo, de los noticieros, o bueno, qué sé yo, documentos que cualquier entidad haya hecho hace muchísimos años y que sean valiosos. ¿Eso también se ha pensado reunir o se ha hecho para exponer? Lo estamos haciendo. Digamos que nosotros, por ejemplo, en este momento, Mauricio y tú, que son periodistas, estamos haciendo toda la recuperación y digitalización del famosísimo telediario, que ustedes lo deben... ¿Arturo Abella? Arturo Abella. Lo deben recordar. Tenemos un Una material... fuente de altísima fidelidad. Total, además fue un periodo como de 10, 12 años largos, el noticiero más importante del país, era el referente. Y también hemos hecho digitalización de noticieros, yo no sé si ustedes se acuerdan, de noticieros que se hacían para cine. Cuando uno iba a cine, en lugar del corto, le pasaban noticiero. De acuerdo a los alemanes, ¿no? El mundo al instante. A nosotros no nos tocó, pero en Colombia, copiando un poco ese modelo, se hacían noticieros. Suramericana, me parece. Panamericana, la productora Panamericana hizo, Actualidad Panamericana hizo noticiero para cine y era el entremés, el corto, el noticiero y luego venía la película. Sí, bueno, y entonces, pero bueno, digamos los que vivimos en Bogotá, el distrito ha hecho con ustedes algunos programas o algunas posibilidades para que nosotros podamos ver, porque es que esta es una fundación que vive, se sostiene, esos costos los tiene precisamente vendiendo ese material o alquilando, me supongo que alquilándolo, digitalizamos también. A veces la gente va y dice, yo necesito digitalizar este 3/4, este Umatic, esta pulgada, formatos que además ya, yo no sé si ustedes habían oído hablar de la pulgada, sí, pero, claro. bueno, pero ha oído hablar, uno nunca la vio. Nunca trabajó con eso. Entonces, también se digitaliza ya. Bueno, y entonces... Bueno, no. Y entonces... Bueno, no, con el distrito muchas cosas. La verdad es que el trabajo alrededor de la memoria audiovisual del país es un trabajo muy interinstitucional, digamos, muy de gestión colectiva de las entidades que estamos involucradas en el tema. Entonces, por ejemplo, en el caso del distrito hacemos un trabajo muy, muy fuerte con IDARTES y, por supuesto, con la Cinemateca Distrital. Tenemos un convenio con la Cinemateca a través del cual hacemos cursos de formación, a través del cual restauramos material de la Cinemateca que luego se exhibe en la Cinemateca. Y el año pasado hicimos otra cosa súper interesante, hemos hecho también convenio con el Archivo Distrital y el año pasado empezamos un noviazgo que creo que va a terminar en matrimonio con el Museo de Bogotá. Fantástico. Ajá. Fantástico. Hicimos el inicio de esta relación, fue una exposición bellísima de los juguetes ópticos en el sótano del Museo de los Héroes, que es también un museo. Allá en el Monumento de los Héroes. En el Monumento de los Héroes, decíamos, además es un lugar maravilloso porque es un sitio patrimonial de la ciudad, es un referente de Bogotá. Entonces, hacer una exposición, hicimos una exposición de los juguetes ópticos y de fotogramas gigantes de unas películas de cine silente, una exposición de cine silente en Colombia. Entonces fue súper bonito y además hicimos una exhibición de una película que se llama Rapsodia en Bogotá, que es un ícono de la cinematografía colombiana y fue muy bonito. Llegaron todos los ciclistas, hay un bicipaseo que llega a los Héroes, entonces todos los del paseo en bicicleta pararon a ver la película.
Fue una experiencia muy bonita y este año vamos a ampliar esa alianza con el Museo de Bogotá, porque vamos a llevar algunos de los objetos que están en la fundación, la primera cámara con la que se filmó María, entonces la vamos a llevar al museo para que haya unos objetos de la historia del cine colombiano exhibidos en el Museo de Bogotá, y estamos trabajando la posibilidad de que a futuro tengamos más espacio, de pronto una salita de vez en cuando en el museo, además que la salita tenga exhibición como tienen ahora todos los museos tienen ahora un componente audiovisual muy importante. A donde va uno en el mundo, todos los museos tienen la salita donde uno se sienta y ve la película. Y eso mismo lo hicimos en Héroes también, fue súper bonito. ¿Y les ha pasado que de pronto alguna persona o una entidad privada tenga un material importante o un objeto o algo y lo puede llevar a la fundación, y eso qué sucede ahí? ¿Hay una compra? Hay muchas cosas que han sido donadas. La mayoría, por ejemplo, de las cámaras, de los implementos, de las reproductoras, son personas, por ejemplo, que pertenecen a la industria audiovisual y dicen, ¿yo qué voy a hacer con un VHS, o yo qué voy a hacer con un Betacam, o yo qué voy a hacer con un Betamax? Entonces van y dicen, mire, pues mejor téngalo, la fundación está dañadito, pero a nosotros esos equipos nos interesan mucho porque llega material así y yo puedo hacer un trabajo de digitalización. Y en cuanto a material fílmico, la ExxonMobil donó quizás uno de los archivos más importantes que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico, que es el de los hermanos Acevedo. Son casi 40 horas. La Exxon lo compró y se lo donó a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que es uno de los documentalistas, aquí lo estamos viendo. Este es Sebastián Ospina, este es el hermano de Luis. Esta es una película bellísima, Cuartico Azul, que restauramos la semana pasada, y no sé si se acuerdan de ella, Patricia, olvido el apellido, pero era una actriz muy relevante en televisión, y miren quién era su ídolo. ¿Alcanzan a ver la foto? Julio César Luna. No lo reconozco yo. No, espérense, es que estamos viendo la espalda de la... Pero ella está poniendo un afiche, el afiche es de Julio César Luna, míralo. El galán de la época. No lo reconocía yo. Claro. Patricia Bonilla, si mi memoria no me falla, se llama ella. Sí. Es una película muy bonita. Nosotros hemos desarrollado, ustedes han encontrado desarrollos propios del cine colombiano, o simplemente nos apegamos a la tecnología que se desarrollaba en Europa y Estados Unidos. ¿Desarrollos nuestros los han encontrado? Pues yo creo que hay un trabajo que finalmente se hacía de manera muy artesanal en el cine colombiano. Hace poco estábamos viendo un documental, por ejemplo, hecho por, si mi memoria no me falla, Lisandro Duque, Lluvia Colombiana, en donde se devela la magia del cine, cómo se hacía la lluvia, cómo se hacían los sonidos, cómo, por ejemplo, si estábamos de día, hacíamos que apareciera de noche en la filmación, una cantidad de trucos, por así decirlo, que obviamente no tenían que ver con los avances tecnológicos de otros continentes, pero una cosa súper bonita porque muestra como ese aporte y esa creatividad colombiana en el desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Oye, venga, ¿por qué no nos cuenta, Alexandra, cómo guardan ustedes esas películas? ¿Tienen unos archivos o unos sótanos? Son unas bóvedas. Son unas bóvedas, ¿cómo son? Nosotros ¿Hay una tenemos, temperatura, me imagino? Sí. Hay unas bóvedas dispuestas en la Fundación Patrimonio Fílmico. La Fundación puede tener hoy aproximadamente casi 200.000 unidades de soportes de diferentes ejemplares, fílmico y video. Hay, por supuesto, una bóveda, que es la bóveda de nitratos, que es el material, el soporte fílmico más antiguo y al que hay que tenerle más cuidado. Y hay así distribuidos ese material en todas estas bóvedas. Las bóvedas tienen una altura especial, tienen una temperatura, del suelo, por el tema de la humedad. Tienen una altura especial en términos del piso, tienen una temperatura ambiente específica, tienen unos deshumificadores, es decir, hay todo un componente técnico que lo que pretende es minimizar el impacto del ambiente a la cinta. A la cinta le salen hongos con el tiempo. ¿Qué pasa que eso es un problema siempre de todas las digitalizaciones, Alexandra? Se gastó un dineral
para darlo a una técnica y de pronto sale una técnica nueva, mucho mejor, que permite, ¿sí? Ese y ya tipo de quedó problemas. desactualizado el material. Y ya quedó desactualizado este material. Eso pasa, pero hay que hacerlo mientras se tengan los recursos con la tecnología que existe y seguramente al futuro pues tocará mejorarlo con las nuevas que vengan. Ahí pues digamos el único problema es cuando uno le toca volver a arrancar desde la hora cero y no puede aprovechar un poco lo que se hizo, pero digamos que eso tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y nos pasa en muchos campos, pero lo importante es que ese material pueda verse, digamos, pueda circularse y pueda verse bien, que es lo que uno pretende con una digitalización. Hoy la tecnología yo creo que ha permitido unos avances impresionantes. Hoy a través de software uno quita, ¿recuerdan esa raya que a veces veía uno en las películas viejas? Sí. Uno quita la raya, uno quita el scratch, creo que sonaba que ahora se como... lo ponemos porque nos gusta la... Sí, que ahora se ve le buscamos antiguo. el efecto para ponerle la raya. El vintage, pero realmente el scratch, ¿se acuerdan que sonaba un poquito como Maíz Pira ya de fondo? Todo eso vía software, que también hay que agradecérselo a la tecnología, pues se recupera y las películas quedan realmente como nuevas. Los directores mismos se asombran porque es como un nuevo nacimiento de la obra, es como si fuera una nueva obra audiovisual. En términos de las ventas, ¿qué tal le va a la fundación? Porque por supuesto tiene unos programas maravillosos, ¿quién no quiere ir a conocer? Hay mucha curiosidad, pero digamos, cuando un privado o alguien del exterior necesita estas imágenes, digamos, ¿hay una buena valoración? Yo creo que nosotros tenemos que trabajarle mucho a la valoración de nuestras imágenes. Hay otros archivos en el mundo que la tienen clarísima y que venden miles de millones de pesos al año. No sé, hablemos por ejemplo de la BBC de Londres, hablemos del INA, el Instituto Nacional del Audiovisual en Francia, que tiene unos ingresos gigantes. No sé. Sí. Digamos que ahí hay una clara cultura de valoración del patrimonio, porque fíjense ustedes que muchas veces uno encuentra personas decir, pero ¿y eso viejo y usted me va a cobrar? Ay, Dios, sí. Y entonces uno como que, uno le da un poco como de infarto, porque uno dice, si la gente supiera lo que significa poder tener hoy esta película digitalizada, porque es que no es solamente pagar la digitalización, son los 20 años que ha durado la preservación para que esto se pueda digitalizar. Entonces, creo que tenemos que trabajarle mucho más dentro de la misma industria a esa concientización por el valor de las imágenes que corresponden al patrimonio audiovisual. Y en ese sentido creo que hemos venido trabajando como, oiga, reflexionemos un poco, no venga a decirme que esto no vale, porque es que esto vale mucho, porque es lo de hoy, pero además lo que ha costado 20 años de una fundación consiguiendo recursos para preservar bien su material. Sin embargo, nosotros podríamos vender más y creemos que en la medida en que digitalicemos más y que nos modernicemos y podamos tener, por ejemplo, en plataforma digital, podemos tener material y que la gente pueda consultar online, cosas de esas seguramente lo aumentaremos. Obviamente la televisión pública tiene unos valores menores a la televisión privada, obviamente la televisión internacional tiene otros valores. Comentábamos ahora, por ejemplo, que Netflix nos ha comprado material, creo que algo de ese material lo utilizaron en Narcos, que es una serie. Sí, es una serie original y está pues todo el tema de Pablo Escobar. Y así está dispuesto para producciones creativas, de documentales, de académicos o de otro tipo, pues, de registro de la historia. El material para académicos es ínfimo lo que se cobra. Básicamente lo que se cobra es, si yo tengo que digitalizar, pues págueme la digitalización y algo. Porque hay material que ya está digital. Entonces, si Mauricio, si tú como periodista vas y me dices, necesito un material sobre el 9 de abril, pues yo tengo el material y ya está digitalizado. Pero si tú me dices, yo necesito este material que está en cinta aún y que a mí me toca además digitalizarlo, pues eso tiene necesariamente un costo. Alejandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les voy a estar contando nuestro cronograma de memoria activa. Ojalá vayan una tarde de esas a acompañarnos a ver cine bajo las estrellas, que es una experiencia maravillosa. Qué dicha, claro que sí. Gracias. Son las 7:59, esto es Despierta Bogotá, tenemos más.